Si abran las Escrituras en 2 Samuel capítulo 5, tengo una palabra y procuraré hacerlo lo más breve posible, que Dios puso en mi corazón en esta mañana para compartir con ustedes. 2 Samuel capítulo 5. Si nosotros miramos el contexto de la palabra, encontramos ahora a David preparado y alistado después de haber padecido tanta persecución aún por Saúl, cuando él había sido desechado ya como rey. Pero comienza el capítulo 5 diciendo que vinieron todas las tribus de Israel, y recuerde esta palabra tribus, de David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. A la edad de 30 años fue ungido y reinó durante 40 años. La primera cosa que sucede aquí en la historia de David, cómo lo ungen a David como rey y lo reconocen. Es interesante que vienen las tribus, yo diría en una actitud democrática, aparecen todos reconociendo a David, que era el líder absoluto que Dios había levantado. Cuando vienen, se presentan de una manera muy particular, pero mostrando su identidad. Dijeron: hueso tuyo somos y carne tuya. No somos unos extraños, unos foráneos, somos parte de tu vida, somos tu familia, somos de tu linaje, las tribus de Israel, aquí estamos contigo. Y por una cosa más venimos a respaldarte, porque aun cuando Saúl era rey, tú eras el que entrabas a la guerra y salía y traías las victorias, pero también oímos las grandes palabras proféticas que se hablaron de ti, que decían que tú ibas a apacentar a Israel. Por tal motivo se hablaba que tú ibas a ser nuestro príncipe. Cuando se convocaron las tribus y dieron este testimonio de respaldo a la vida de David, vinieron ahora al liderazgo espiritual los ancianos de Israel. Y cuando vienen los ancianos de Israel, dice la palabra del Señor que vinieron e hicieron pacto con David. Tomaron un compromiso con David allí en Hebrón. Y cuando el liderazgo espiritual aprobó este apoyo y este respaldo que le habían dado a David, dice que lo ungieron allí delante de todo el pueblo como el rey de Israel. Apenas es ungido como rey, desaparece de la escena David. ¿Y a dónde se va? Versículo 6. Dice que entonces marchó el rey con todos sus hombres a Jerusalén. ¿Y quién estaba en Jerusalén? Estaban los habitantes, los jebuseos, por eso se llaman jebuseos, los habitantes de Jerusalén, que lógicamente que no pertenecían a la tribu de Israel, eran de alguna manera el residuo de lo que estaban ocupando en la tierra que no le correspondía. Cuando llegan allí a Jerusalén, los que moraban en esa tierra, lo reciben a David de esta manera, diciendo: tú no entrarás acá. Escucha, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos
te vamos a echar. Mire lo que provoca la unción. Parece que el ungimiento de las tribus, los ancianos que lo apoyaron, lo iban a esperar con un gran aplauso. Hasta los más débiles, ciegos, cojos, paralíticos, le hicieron frente a David y le dijeron: vos no vas a entrar a este lugar. Él había escogido esa ciudad de Jerusalén para hacerla el lugar de su refugio, su fortaleza, como se le llamó luego, pero sin embargo le resistieron los jebuseos. Ahora, no porque David era un hombre malo, un hombre de guerra. Quiero que vaya interpretando esto. La unción es lo que provoca la rebelión. Si alguien fue ungido a nivel espiritual como el rey David de parte de Dios, el infierno se dio cuenta que quien se levanta ungido es para hacer la guerra contra el principado de las tinieblas. Y vieron en David un gran gigante enemigo que se levantaba. Y ese espíritu se sembró en todo el pueblo, que hasta el más miserable que estaba discapacitado o enfermo tomaba coraje para hacer frente a David. ¿Qué hace David? Algo que yo nunca había entendido. David, para hacer de ese ámbito su fortaleza, manda limpiar el territorio. Y dijo: el que se rebele, mátenlo. Sean paralíticos, sean ciegos, mátenlo. Y yo me sentí mal. Digo, ¿cómo puede ser que un hombre mande a matar a un hombre tan indefenso como es un no vidente o un inválido? ¿Qué daño puede hacer esa persona? Sin embargo, esto tenía un sentido espiritual muy grande. Ya no más la rebelión contra la unción hablaba de que había un mal espíritu en el corazón de esa gente. Porque hubiera sido la gente contraria, pero hubiera dicho: entendemos que Dios está contigo y te puso. ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos? Pero cuando vieron que había un espíritu de rebelión, dijo: no, acá límpienlo. Y ahora les voy a decir por qué. El Señor, por lo menos lo que me mostró a mí: limpien la casa. Y dice la palabra de Dios que ahí Él hizo su fortaleza. Usted sabe que yo alguna vez lo conté aquí. Tuve el privilegio de estar en la fortaleza de David, tomando un café árabe en la vereda con unos amigos que vivían en Israel. Yo vi esos muros tan grandes levantados. Dice: esta fortaleza la construyó David para que dentro de su ámbito esté seguro, tranquilo, donde los enemigos no puedan atacarlo, para que él se sintiera seguro en su fortaleza. Pasó al tercer punto. Cuando él termina la fortaleza, él sale como rey con su gente. Versículo 17. Mire qué interesante este versículo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Ahora, ¿para qué cree que lo fueron a buscar a David? Para darle la bienvenida, para honrarlo como rey. Ellos dijeron: a esto hay que matarlo fresquito. Porque para ellos matar a David, conquistar Israel, era un gran triunfo para los filisteos. Y dijeron: no, vamos así nomás calentito en medio de la fiesta a atacarlo y a tomarlo. Pero mire lo que dice el verso en la parte final. Cuando David oyó que venían los filisteos, ¿a dónde fue David? Descendió a la fortaleza. Claro, si lo miramos del aspecto humano, natural, diríamos, como decimos nosotros en la jerga: soldado que escapa sirve para otra guerra. No, podríamos decir: fue un cobarde David, que se escondió nomás en la primera batalla que tenía como rey. No, él sabía
que en medio de la crisis él había preparado anticipadamente un lugar que le llamó su fortaleza. Un lugar seguro de protección donde el enemigo no podía entrar. ¿Qué hace él? Y estoy corriendo por razón de tiempo. Dice que escondido en la fortaleza, versículo siguiente, los filisteos rodearon todo el valle para atacarlo, y entonces ahí en la fortaleza, dice el verso 19, consultó David a Jehová y le dice: ¿qué haré, Señor? Y ahí en la fortaleza él recibe dirección: ataca, levántate, porque yo ya lo entregué en tu mano. Más adelante vuelve a la fortaleza y le pide otra vez estrategia. Ahora no ataque, ahora da vuelta, rodéalo. Se constituye su fortaleza en un ámbito poderoso donde Dios se manifestaba, no solo para su refugio, para su protección, para su cuidado, sino para recibir de parte de Dios la dirección para todas las estrategias. Entonces yo me seguía preguntando: ¿por qué, Señor, David se la agarró con los cojos, los ciegos y los inválidos? ¿Qué tenía que ver esto? Y algo me habló el Señor a mi corazón y me dijo esto: enemigos que tú no destruyes hoy, mañana te van a destruir a ti. Fíjese usted esto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido él un corazón humanamente hablando, de bonomía? De hecho, pobre hombre, ¿qué va a hacer un hombre ciego? ¿Qué va a hacer este hombre paralítico? ¿Qué va a hacer este hombre enfermo? Déjenlo, hagámosle un lugar. Dice que él mandó a destruir a los que aborrecían el alma de David, los que se habían rebelado y aborrecían a David con toda su alma. Eso hubieran quedado viviendo en lo que luego fue su fortaleza. Solo faltaba un día que David llegara cansado y se pusiera a dormir la siesta para que alguno de estos se levantara y lo destruyera. Pero si es un hombre indefenso, si esto, ¿qué me va a hacer daño? La fortaleza de David, que habla de que lo iba a hacer fuerte, su fortaleza lo hacía fuerte. Nunca iba a ser fuerte su fortaleza si él tenía todavía viviendo algunos enemigos que aborrecían su alma. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la fortaleza del cristiano hoy? Podríamos enumerar varias cosas, pero me voy a limitar a una sola. La fortaleza hoy del cristiano es su corazón. Su corazón. Si en el corazón todavía tenemos algunos enemigos que aborrecen la vida espiritual nuestra, y podíamos hablar de rencores, de odios, de falta de perdón, de una rebelión por no tener un reconocimiento a lo que es la unción de Dios. Esos son pequeños e indefensos enemigos que aborrecen tu estatura espiritual y tu desarrollo espiritual. Y si tú vas a conquistar mañana en la obra de Dios espiritualmente, necesitas estar fuerte. Tu fortaleza tiene que ser tu refugio. Para que Dios se comunique contigo. ¿Cuántas veces o cuántos salmos habrá escrito David en la fortaleza? Él en el campo de batalla no podía escribir mucho, porque si se descuidaba, los enemigos lo tenían a la vuelta a la esquina y lo destruían. Pero en la fortaleza tenía paz, tranquilidad, cobertura, protección. Y al tener una estrecha comunión con el Señor, tenía dirección estratégica para saber lo que iba a hacer. Por eso los enemigos de su alma fueron borrados. Porque un enemigo del alma, por más pequeño e indefenso que parezca,
puede destruir tu vida mañana. ¿Sabe que a veces nosotros los humanoides tenemos la tendencia a decir, no, esto no es nada, es mi carácter, decimos. Otro lo toma más a la ligera, dice, se recuerdan de aquella vieja novela, De carne somos. Siempre queriendo justificar algo que no queremos enfrentarlo. Que tenemos resentimientos, que tenemos cuestiones de las cuales no hemos olvidado y no hemos perdonado. Esos son los pequeños jebuseos que nosotros inconscientemente lo hemos dejado con vida. Y un bicho, por más pequeño que sea, que lo dejamos con vida, mañana se te va a levantar y se te va a destruir. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de los pequeños jebuseos que tenemos acá adentro, que no hemos limpiado totalmente nuestro corazón. El día que vinimos a Cristo, no los arrancamos, no limpiamos totalmente nuestra vida. Y no hemos dicho, Señor, si yo quiero levantar de mi corazón una verdadera fortaleza, un verdadero lugar de refugio en mi vida espiritual, quiero tener un corazón totalmente limpio, un corazón perdonador, un corazón que no guarde ningún tipo de rencor, un corazón que haya sido limpiado de aquella vieja maña que traíamos nosotros del pasado. Porque ahora nos damos cuenta que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Hasta a veces tendríamos que renunciar a ciertas cosas que nosotros hemos valorado en nuestra vida. Nuestro espíritu de superioridad, nuestra inteligencia, que para Dios eso no vale nada. El fuego de su espíritu lo quema todo. Y lo que necesitamos es la simpleza y la sencillez de un niño, de acercarnos a Dios y decirle, papá, te necesito, no sé cómo hacer con esto. David era un experimentado guerrero. Aún en los días de Saúl no perdió una batalla. Pero cuando estaba en el refugio, cuando estaba en la fortaleza, cuando fue ungido por Dios, tuvo que sacarse el manto de su éxito de soldado, de general, y ponerse en su fortaleza y decirle, Señor, se me vienen los filisteos, no sé lo que hacer. Y esperó la voz de Dios. En otro tiempo salía al ataque y hacía cualquier zafarrancho, pero ahora dijo, Dios, que tu unción me dirija, que tu unción me hable. Tengo la habilitación tuya, háblame. Y el Señor le dijo, ve y ataca. Y de ahí en adelante su vida fue triunfante, victoriosa y crecía permanentemente. Simplemente lo que quiero afirmar en esta palabra, hermano, lo siguiente. Cuando Dios te llama, el llamado no te va a dejar tranquilo. Esta mañana estuve muy temprano aconsejando a un querido hermano amigo, un pastor. Y me decía, pastor, no puedo con el llamado. Abandoné todo, tiré todo, cerré el lugar, se me fue la gente. Me quedé solo, como contaba Osvaldo esta mañana. Como diciendo, ya no quiero saber más nada de esto. Y cuando yo estaba así solo, aparece un hombre que yo le había ministrado hace tiempo. Pastor, ¿qué está haciendo? Vamos a hacer algo. Aparecen otro, y es como que el llamado me empuja otra vez a levantarme. El llamado no te va a abandonar nunca, porque cuando Dios entró, tiró sobre ti el manto del llamado, los llamamientos de Dios son irrevocables. Te va a seguir el llamado y te va a perseguir y no te va a hacer descansar hasta que tú no hagas lo que el Señor te manda hacer. Claro que el Señor no quiere que te equivoques, no quiere que erres en el camino. Por tal motivo hay principios espirituales, hay códigos bíblicos que te van a llevar y conducir a tener una vida de seguridad.
¿Qué quiero afirmar con esto? Asegúrate que tu lugar de refugio, asegúrate que el lugar de tu fortaleza que está acá adentro no esté debilitado. No esté debilitado por cosas que todavía no has quebrado, no has echado y no has sacado de ti. Que todavía te ha costado renunciar y quebrantar, porque hoy tú lo puedes tapar con un poco de tierra. Le puedes echar un manto de olvido, pero eso que tú no matas y que lo dejas con vida, mañana se despertará y hará daño. Y ya no te matará el enemigo de afuera, te matará el enemigo de adentro. Y esto fue lo que me llamaba la atención cuando esta mañana meditaba en esta palabra. Porque cuando la persona está ungida por Dios para un plan y un propósito, no solo se te levantan los enemigos de afuera, los que se levantaron primero fueron los enemigos de adentro, los jebuseos, que eran los que ya estaban viviendo en el lugar que él iba a tomar su fortaleza. El corazón de un hombre que hoy es llamado por Dios, pero que antes ha caminado en los caminos equivocados y errados de la vida, se ha llenado, ha convivido con esos jebuseos. Se ha acostumbrado a vivir con ese tipo de situaciones. Cuando viene el Señor, por más que levante muros tremendos, que yo los vi que eran más altos que estas paredes, por más que levante muros de protección y de contención, si tienes el enemigo adentro, tú no vas a reposar nunca tranquilo. Porque cuando se despierte ese enemigo y tú estarás descansando o brazos caídos o durmiendo, ese enemigo, por más indefenso que sea, te puede destruir. Entonces hoy mi palabra para ti, mi amado hermano y hermana, es: levanta una gran fortaleza en tu vida. Levanta una fortaleza grande en tu corazón. ¿Y de qué manera esa fortaleza va a ser grande? En la medida que tú destruyas los enemigos que aborrecen tu vida espiritual y que te quieren ver crecer y te quieren ver bien, destrúyelos. Repito, esto no se trata de personas, se trata de los enemigos que están adentro tuyo, que han convivido contigo, que tú le diste lugar desde hace tiempo. Usted sabe que el mundo natural o el mundo secular sin Dios, nos hemos acostumbrado a vivir de muchas maneras. Cuando uno no tiene una vida espiritual establecida, lo que toma lugar son las fuerzas culturales de cada pueblo. Yo vengo de una familia italiana, he conocido profundamente lo que es la cultura italiana y especialmente la zona del sur. Cuando vos le hacías algún daño a alguien, el siciliano hacía así. ¿Sabe qué significaba eso? Te liquidaba. Eso hablaba de que nunca jamás se iba a olvidar, nunca jamás te iba a perdonar, nunca jamás te iba a pasar por alto lo que tú se iba a acordar por siempre. Y yo lo viví muy de cerca cuando me penetré de esa cultura. Pasaban los años y no se olvidaban lo que le habían hecho aún en su juventud. Esas raíces culturales tenemos que romperlas. Hermanos amados me han contado que se han convertido a Cristo en el mundo islámico. Le hacen un funeral a la persona que se convirtió, agarran su ropa, sus documentos, sus papeles, levantan un cajón de muerto, hacen un funeral y lo declaran muerto. Y el segundo paso es que quien lo encuentra de la familia tiene que matarlo. Un pastor que posiblemente venga a principios de los meses, pastor Christopher Alan, que quería venir a vernos y a visitarnos, él escapó del mundo de Pakistán porque la familia le hicieron el funeral
y tenía sentencia de muerte. Escapó a Suecia. Tremendo lo que hacen las culturas, lo que hace una raíz equivocada en el corazón. Cuando venimos a Dios no podemos arrastrar todas esas cosas. Tenemos que dejar el espíritu familiar, el espíritu cultural, el espíritu de lo que hemos aprendido en el mundo. Todas aquellas cosas que el diablo nos ha metido son pequeños enemigos destructores que están ocupando un lugar. Son esos jebuseos que tenemos que limpiarlo para que mi corazón se constituya en una verdadera fortaleza donde yo pueda refugiarme cuando el enemigo se levanta. El enemigo externo se levantó, ya no había enemigo interno, así que su fortaleza fue el lugar más seguro que él tuvo. Tu corazón limpio, tu corazón consagrado a Dios, tu corazón que está protegido con murallas de principio de la palabra de Dios para que no permita que el enemigo se infiltre. Cuando te vienen a susurrar al oído y te dicen, ¿sabes lo que dijo de vos este? No me interesa. Ya Cristo me perdonó y yo lo perdoné y sepulté todo lo que me dice. No puede entrar. Si yo le doy lugar, ese enemigo chiquito mañana se transforma en una raíz de amargura, pasado en odio y me destruye. Yo quiero vivir sano en mi alma para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Tomemos esta sencilla lección esta mañana. Y yo creo que algo nos puede servir para hacer un examen interno, cada uno de nosotros, mirarnos frente al espejo de la palabra de Dios. Dios lo ungió a él como rey, a David. Pero a veces Dios te ungió para ti, para otro ministerio, para otra tarea. Cada cual de nosotros tenemos una medida de gracia, dice la palabra, una unción particular que Dios la necesita, quiere usarte en esa área. No permites que seas un soldado descuidado, que no limpiaste bien tu fortaleza y mañana seas destruido en el camino. Amén. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar a Dios. Querido Padre, en el nombre precioso de Jesús queremos darte gracias esta mañana. Nos has bendecido con hermosos testimonios, palabras. También nos has bendecido con estas hermosas alabanzas. Yo quiero, Padre Santo, que en este momento, al declarar tu palabra, yo quiero que tú le hables al corazón y al espíritu de mis hermanos. Y de este modo, Padre, podamos ver los resultados maravillosos, cómo yo voy creciendo en mi vida de fe sin dificultad. Cómo tú me vas fortaleciendo. Cómo yo he podido encontrar en lo más íntimo de mi ser un verdadero refugio. Donde en este corazón solamente habitas tú. Que no habite ningún jebuseo. Que sea el lugar de tu morada. El lugar de tu residencia. Y en esta intimidad contigo yo pueda consultarte, pueda preguntarte, tú me puedas hablar, me puedas enseñar, me puedas exhortar. Yo quiero honrarte en esta mañana, Señor, y quiero bendecir la vida de mis amados hermanos. En el precioso nombre de Jesús, sea tu gracia sobre la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.